Ya, ya, ya. Hola, Ara, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, Mau. ¿Cómo están todos? ¿Qué día es hoy? 26 de junio del 2022. Hoy, hace 2 años aproximadamente, ocurrió un suceso en la ciudad de Winden, Alemania, en la cual, pues, pasaron muchas cosas. Alguien viajó en el tiempo, alguien se suicidó, alguien volvió a viajar en el tiempo, hubo un accidente en una planta nuclear, bla, 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 bla. Vamos a platicar hoy de Dark. ¿Qué es Así Dark es para una ti? serie, es una serie que me gustó mucho en su momento cuando la vi. Yo la vi en el 2019 cuando salió la primera temporada, pero digo, no la disfruté tanto porque sí es una serie un poco difícil de digerir. Sí. Y bueno, realmente en ese momento, las tres temporadas que vi, que son, me generaron tantas dudas, pero también no había como mucho tiempo o mucho interés de mi parte en querer resolverlas. Pero justamente ayer en la noche pudimos volver a ver las tres temporadas juntos y bueno, como siempre nos gusta a ti y a mí analizar las series y las películas que vemos, somos muy cinéfilos. Y bueno, Dark, para mí, ¿qué es esta serie? Bueno, es una serie de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, una serie inspirada en Back to the Future, que la verdad eso tiene un toque muy, muy lindo, porque quiere decir que es una película que sigue teniendo relevancia para muchos realizadores en la actualidad, pero desde un punto de vista mucho más serio, mucho más dramático, con bases científicas más elaboradas. Y bueno, a grandes rasgos es la historia de cuatro familias que viven en este pueblito alemán, Binden, que poco a poco, como va desarrollándose la trama, vamos descubriendo que están entretejidas todas estas familias, emparentadas. Y bueno, en un día una serie de sucesos en donde hay un niño que se pierde o que es secuestrado. Y Spoilers, al, spoilers, spoilers, ah, spoilers. Digo, ya, obviamente, seguramente ya la han de haber visto y si no la han esta visto, pues serie, véanla, esta serie se ¿no? transmitió hace 2 años. De cualquier forma, este video es para invitar a la gente que no la ha visto, que la vean. El título del video va a ser ¿Vale la pena ver Dark en 2022? Y la respuesta contundente es sí. Nada más que quería, obviamente, mencionar que va a haber spoilers a partir de aquí, porque pues esto ya tiene 2 años en el dominio público casi casi. Y perdón que te haya interrumpido, pero se nos olvidó decirlo, no vayamos a arruinarle a alguien la experiencia de esta serie que si de algo se vale es de giros y giros y giros y giros de tuerca y giros argumentales muy bien llevados a cabo, muy bien pensados, muy bien logrados. Continúa, disculpa. Bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, que si vale la pena en la actualidad verla, claro que sí. Y para los que ya la vieron, creo que es una muy buena oportunidad de volverla a ver porque la plataforma de Netflix ha sacado muchas más cosas y detalles de la serie. Pero bueno, tiene un desarrollo argumental algo complejo, pero muy, muy poco visto, ¿no? Muy poco visto sobre todo en series de Netflix. Esta es la primera serie que Netflix produce en Alemania y tras el éxito de esta serie, pues empiezan a producir muchas más series, e incluso películas. Ok. Bueno, porque allá traen muy buen material, ¿no? Esta pareja de esposos conformado por Odar y Hadne Friesen, espero que los haya pronunciado bien, una pareja que escribe y dirige todos los capítulos de las tres temporadas de Dark, ¿no? Entonces, bueno, Mau, ¿a ti qué te pareció? ¿Tú crees que valga la pena verla en este 2022? Sí, por supuesto, digo, para mí Dark es ¿qué pasaría si a Marty McFly todo le saliera mal? ¿No? Es una gran premisa. Aquí no hay una figura mítica como el Dr. Brown que está dándole consejos o que lo puede visitar al pasado y sabe que puede tener ahí como un colchoncito emocional y preguntarle, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo hacemos para repararlo? ¿Cómo me regreso a mi tiempo, no? Sí, 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 esta serie vale la pena no solo verla una vez, yo creo que es de repetidas vistas. Es una serie difícil, es una serie que aún pues yo creo que a un espectador casual sí le puede resultar tediosa, aburrida y complicada, porque yo, por ejemplo, pues digo,
tomé notas, cosa que no hacía desde Game of Thrones, ¿no? Es una serie difícil entre nombres, términos, pues todas las líneas de tiempo que se manejan que al final de la serie nos damos cuenta que son no una, no dos, sino tres. Y la verdad es que sí, yo quiero ya, bueno, no inmediatamente porque también hay mucho que procesar, pero sí quiero volverla a ver porque pues si de algo también se vale esta serie es de dejar tiradas moronas alrededor de todos sus capítulos, todas sus tramas, bueno, todas las presentaciones de los personajes tienen un detalle particular. Si los miras con atención, tienen algo que durante las tres temporadas o se les cae o lo tiran o lo leíste o pasó desapercibido y dos temporadas después te hacen una referencia que te hace casi casi como el meme de Leonardo DiCaprio, ¿no? Ah, lo vi, me di cuenta, ahí está. Y en nuestro caso que nos encanta estar poniendo pausas y regresar y volver a analizar, pues esta serie es perfecta para todo eso. No es una serie sencilla, no es una serie fácil, es una serie muy complicada y que baila entre como esa línea delgada entre una serie muy pedante, muy difícil, muy científica, muy elevada tal vez, y que se queda un poquito del lado pero a mí me estaba pasando, ¿no? De repente dices, esto es demasiado para mí, ¿no? Qué aburrido, pero tiene una estructura y un manejo del guión que dices, quiero saber qué sigue, quiero saber qué va a pasar, quiero saber qué le va a pasar a ese personaje. Y ahora que se fueron al pasado o se fueron al futuro, ya también te hablan de esta regla similar a del DeLorean, que el DeLorean tiene sus cartuchos de plutonio que muy inteligentemente resuelven para la temporada, para la película 2 con el compactador de basura, pero en la primera película de Volver al Futuro también es un solo viaje por cartucho de plutonio. Si se te acaban, ya te fregaste. Y acá hay algo similar. Hay reglas que seguir, hay varias maneras en las cuales ir y venir por el tiempo, pero no es tan sencillo como en la máquina del Dr. Brown que tú tecleas y dices, estoy aquí, voy acá y estuve acá, ¿no? Aquí es nada más, bueno, obviamente dos caminos, futuro y pasado, pero primero empezamos con viajes de 33 años, luego hay brincos temporales, pero de ciclos de 33 años, ¿no? Entonces se pueden ir de regreso a 99 años, 66 años, al futuro se pueden ir mismas cantidades de tiempo, ¿no? Entonces es una locura esta serie. Continúa tú también, por favor, ¿de qué más quieres platicar? Pues los recursos argumentales, como está estructurada la serie, que como bien dices, no es una serie fácil de digerir a la primera, pero yo creo que si le das una oportunidad, en el tercer capítulo ya estás más que enganchado. Bueno, desde el primero, Sí, ¿no? desde el primero. Tal vez sea una historia compleja de contar, pero tiene un final tan sencillo que dices, Ujú. híjole, eh, sin embargo, vale mucho la pena poder ver todos los capítulos, ¿no? Y saber cómo se entretejen las historias de estas familias en diferentes tiempos, en diferentes mundos. A mí me encanta el final porque me parece un final tan sencillo en el sentido de que el hilo conductor o lo que detona todo es la pérdida, ¿no? Alguien en la serie, todo el mundo perdió a alguien, un hijo, una esposa, alguien murió. Entonces la idea es que tú puedas regresar en el tiempo y evitar que esa muerte suceda, ¿no? Entonces, pero de repente empiezan a haber más conflictos. No es una sola línea del tiempo, sino que hay dos que se están llevando a cabo al mismo tiempo en un mismo tiempo lineal, y en un momento estás en 1888 y en otro momento estás en 1986 y en un momento estás en el 2020 y en otro en el 2054. Eh, pero todo está movido por el amor y por las ganas de querer tener a ese ser querido que perdiste contigo, ¿no? Y no solamente este recurso del twist que tú dices, a ver, yo creí que estaba pasando esto, pero en el siguiente capítulo te dicen que no, y además le agregan otra cosa más, ¿no? Le Esa agregan un complejidad. factor sorpresa, un factor que tú no te veías venir, y yo creo que eso es lo interesante de una historia, que te atrape, aunque no seas científico, aunque no te interese la física cuántica ni los viajes en el tiempo, aunque tú digas, esto no es Back to the Future, pero está tan bien hilada que tú dices, quiero saber qué va a seguir, con qué vamos a continuar. Sí, definitivamente.
Digo, menciono Back to the Future porque los propios creadores han aceptado que es una gran influencia para ellos y durante las 3 temporadas lo ves una y otra vez. Hay varias escenas que se parecen mucho a la secuencia con la que abre justamente Back to the Future, que es un barrido, un sweep, donde están varios relojes sincronizados, corriendo al mismo tiempo, todos con la misma hora, es tal cual como abre Back to the Future. Bueno, en este caso nuestro protagonista tiene un impermeable rojo y en el caso de Marty McFly, él tiene un chalequito, perdón, él tiene un amarillo y Marty tiene un chaleco rojo. La máquina del tiempo, las máquinas del tiempo, las reglas. Aquí hay una regla que no es similar a la de Back to the Future, que a mí me empezaba a dar conflictos. Aquí, la misma persona puede estar en el pasado o en el futuro y estar en presencia de sí mismo. De hecho, tienen conversaciones, el mismo personaje tiene conversaciones con sí mismo y no hay nada de que se desmayan o el universo va a implotar o explotar o que se van a robar energía o que empiezan a desaparecer, a desvanecerse. Esa regla fue algo nuevo para mí, es un recurso muy interesante porque también habla de que los escritores pues sí leyeron sobre ciencia. Hemos estado viendo varios canales que seguimos como El Maestro Ciego, El de la Sabia, eh, ¿quién más? Bueno, te lo Te lo resumo. resumo. Varios de esos Saludos. canales, saludos a todos ellos, y otros también, Rotten Mind también, que a ti no te gusta tanto, pero a mí sí me está gustando. Eh, Varios de ellos hablan de la paradoja de Schrödinger y de la paradoja del libro, ¿no? Esta situación de que pasa tal cual en la serie. Alguien escribe un libro, el libro existe en el 86 y sin embargo ese libro se lo llevan y se lo entregan al autor del libro en 1950 y tantos, veintitantos, y ese libro anda por toda la primera temporada y entonces entras también con paradojas de que, bueno, si el libro se escribió en el 86 y se lo entregan al autor en el 53, ¿realmente lo escribió? Y eso, bueno, ya lo habíamos hablado anteriormente, no nos íbamos a meter ni en cuestiones religiosas que también se tocan, ni en cuestiones científicas. Nos vamos a quedar más en la parte de los logros, pues, cinematográficos, que esta serie es una maravilla, es una joya. Las locaciones, el maquillaje, la ambientación, el diseño de producción. El primer episodio de la temporada 3 empieza con un mundo espejo como lo que se ve acá, ¿no? Que aquí hay un eje y se rompe. Y te lo están, o sea, te lo están embarrando en la cara en los créditos de todas las temporadas. Te están diciendo, aquí hay algo que se refleja, ya, ese caleidoscopio de imágenes, y hasta el primer episodio de la tercera temporada se entiende claramente por qué te están diciendo, aquí hay algo que se va a reflejar. Entonces, esta parte en la cual se repiten varias secuencias que se vieron durante la primera temporada y la segunda temporada, pero en modo espejo, chulada también, chulada. Sí, 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 tienes toda la razón. Dicen que, bueno, es una serie que tuvo un presupuesto modesto. La verdad es que yo No cuando la parece, veo digo, híjole, no parece. no lo parece. Este, hicieron un gran trabajo con el casting, ¿no? Porque como bien comentaste, hay personajes que conocemos y que vemos cuando son niños, adolescentes, adultos y ancianos. Entonces el casting no es un actor, por ejemplo, adulto que lo estén caracterizando en De su etapa viejo. viejita, sino cada etapa tiene un actor distinto. Entonces hicieron un casting de más de 70 participantes, Actores. 70 actores y actrices, para poderle dar vida, ¿no? A cada personaje. Tal vez otros dirían, oye, pero ¿por qué para no hacerlo más dinámico? Nos ahorramos un dinero, pues vamos caracterizando a los actores. Creo que es una manera también de hacer televisión como hace mucho tiempo no se hacía, ¿no? Una manera un poco más tradicional, pero al mismo tiempo muy apoyada en la tecnología, en las cuestiones, por ejemplo, de cuando vemos la materia Oscura. orgánica, la materia oscura, la partícula de Dios, todas esas partes que sí están realizadas con CGI y con pantalla Impecable. verde, pero Impecable. sigue siendo muy orgánico el asunto de presentarnos a los personajes tal y como son, en el sentido de que dices, híjole, ¿cómo le hicieron para conseguir a la niña que se parece tantísimo a su Tantísimo. versión Sí. anciana, ¿no? Ujú. Es un trabajo que yo no había visto, híjole, más que en películas.
¿no? Ahorita no recuerdo, hay una película de un niño que fue filmada Bollywood, si hay alguien que me pueda por ahí apoyar, es una película filmada, la historia de un niño en tiempo real, desde que tiene 11 años hasta que tiene 20. Entonces, el director se puso a filmarlo desde que tenía 11 años hasta que terminó teniendo los 20 en años en su vida real. Ok, Eso no lo había visto como lo han tratado ahora en Dark con el casting, el diseño de producción, como bien ya comentaste, el poder recrear Viden, este pueblito, en las diferentes épocas, años y mundos. Realmente es un trabajo maravilloso. Estando como investigando un poquito sobre esto, gracias Vinden, gracias. No he encontrado un poco más como del detrás de cámaras, pero de esa parte de la producción, de cómo fueron diseñando las casas donde viven, pues el mítico cruce del semáforo con la planta nuclear de fondo, que esa es una base para todos, ¿no? Nos dice cuando estamos en el futuro, cuando estamos en el presente, cuando estamos en el pasado, cuando estamos en el mundo de Marta o en el mundo de Jonas, que son los protagonistas. Y realmente es como de esas cosas que terminas de ver y dices, qué buen sabor de boca me dejó. Te quedas con muchísimas dudas, claro que sí, pero si tienes dudas o te pones a investigarle o te pones a volver a ver los capítulos, cosa que pues pocas veces puedes ver de un producto como más comercial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que bueno, ya la viste una o dos veces y dijiste, ya, ¿no? la que Está sigue. muy bien digerido, pero en este sí tienes que ponerle mucho más atención, no es como que estás viendo la serie, viendo un capítulo y ya te levantaste al baño o a contestar el teléfono, realmente sí tienes que estar pues con toda la atención porque es una serie que sí se disfruta así. Sí, definitivamente. Otro de los puntos también que es muy loable es el diseño sonoro. El diseño sonoro, tanto efectos de sonido, la música que llega a ser muy, muy minimalista, muy ambiental, muy escueta, pero muy eficiente. Y bueno, incluye en los efectos de sonido el efecto que ya me estaba a mí cansando, el famosísimo que usan para todo. Pero ¿Cómo, bueno, cómo le llamas, cómo le llamarías ese efecto? no, la verdad es que debe tener un nombre porque es un efecto que se está sobreutilizando en muchísimos de los trailers de cine actualmente. No tengo el nombre, pero debe tener algo referente como a un boom, porque es muy, muy común ahorita en los trailers del 2018 para acá. No sé exactamente cómo se llama, pero digo, francamente en Dark hacen un uso exagerado de ese recurso, pero pues bueno, es la decisión también de los directores. Otro de los recursos también es cuando auditivamente nos dicen, ya cambiamos de línea temporal, ya nos fuimos a otro tiempo, ¿no? Que es como este sonido del mecanismo del reloj. Y hay otro sonido adicional que nos dice también cuando ya pasamos a otro mundo, ¿no? Porque es algo que yo entendí hace unos días, que es que donde empieza la serie no es el mundo original, ya es un mundo, llamémosle, corrompido o generado por un suceso, no es el mundo cero. Eso también pues es algo impresionante porque dices, o todo el tiempo te la pasas pensando, necesitamos regresar a lo que vimos en la temporada uno. Pues no, ese no es el origen, en realidad el origen está por otro lado y eso también me pareció algo inesperado por completo, porque pues es como mantenerte en ascuas, llamémosle, de algo que ni siquiera estaba ahí inicialmente, ¿no? Y la verdad es que los giros de tuerca que toma, o las decisiones que se toman a partir de los giros de tuerca también son muy, podría decirse que hasta arriesgadas, porque empiezan a hacer de la trama algo tan, tan rebuscado, de repente tan enredado. Hay también otro recurso muy sobreutilizado en mi opinión, pero también, insisto, pues no es algo muy común. Es la repetición de esas frases como míticas, semifilosóficas o filosóficas que varios personajes se dicen entre ellos o se la van pasando como por generaciones, pero son momentos que de repente frenan demasiado la trama, porque mm, usualmente la respuesta a estas frases semifilosóficas o hasta cierto punto científicas
es que el personaje que la escuchó solamente se queda serio pensando, se da la media vuelta y se va. No hay un diálogo. De repente son como demasiado potentes como para seguir la trama, ¿no? Recuerda mucho a Adam, así con su típica pose, viendo el cuadro, con las manos atrás, y suelta estos monólogos extraños y nadie le puede contestar nada, ¿no? Porque nadie más está como en el canal de decir, sí, sí, te entiendo, ya sé de qué estás hablando. Sí, yo también ya viajé, no sé cuántas veces al pasado o al presente, sé de lo que me estás hablando. Entonces, de repente esa parte también como que me hace detener un poco el movimiento de las ruedas, pero también algo que platicábamos es que esto no es una producción norteamericana, no es Hollywood, no va así a paso frenético, rápido, rápido. Contéstense, movimientos rápidos de cámara, colores saturados. De hecho, estábamos también platicando hace unos días la diferencia entre Stranger Things y esto, ¿no? Stranger Things es una paleta de color súper saturada, súper rica, con colores así rojos, azules, eh, verdes del pasto también. Y aquí no, aquí, de hecho, los mundos también tienen cierto manejo visual. El mundo original es el más cálido, que lo vemos muy poco en la temporada 3. El mundo 01, el mundo 1, el primero que se bifurca, es este que está acá atrás, que es un poco desaturado, pero no tan retirado en colores. Y el mundo 2 es totalmente grisáceo, ¿no? Las puertas son grises, el fondo de las casas es gris. De hecho, hay una neblina que permea toda la ciudad todo el tiempo. Entonces, hasta con esa ayuda visual, los desarrolladores o los creadores te ayudan también a situarte en ciertas líneas temporales. Y la verdad, eso también se les agradece. Sí, está llena de referencias bíblicas, griegas, por De ejemplo, literatura. sí, leyenda del laberinto y el minotauro adentro, que hace referencia a estar repitiendo las cosas todo el tiempo. En el mundo 2, por ejemplo, ¿no? Que hay una parte en la que se necesitan repetir las cosas para llegar a un fin, ¿no? Sí. No, que no queremos decir spoilers. Sí. Entonces, tal vez por eso también esta cuestión de repetir frases, de repetir sonidos y efectos sonoros hacen que la atmósfera, ¿no? Te sientas tú un poco abrumado, te Sí. sientas Tenso. claustrofóbico, te sientas, ya lo escuchamos todo el tiempo. Bueno, nosotros como espectadores hemos escuchado varias veces estas frases, pero para muchos personajes de la serie es la primera vez que escuchan esto, ¿no? Sí. Entonces, el ser repetitivo es para que con nosotros como espectadores justamente tengamos esta sensación que tú tienes como de decir, no, ¿sabes qué? Esto no es para mí, voy a pagarle a la tele, voy a ver otra cosa. Y es bien arriesgado, ¿no? O sea, Sí. porque un producto comercial no se va a estar arriesgando a que tú le apagues o le cambies o salgas de la sala del cine. Te lo va a desmenuzar todo y te lo va a dar en bandeja de plata. Aquí Y no. aquí no. Aquí sí se arriesgan a decir, a ver, no te voy a dar todo. Piénsale. Piénsale, Ujú. exactamente. Analízale. No te voy a tratar bonito, ¿no? Te quiero hacer sentir eh, como se sienten los personajes de la serie. Y eso a Exacto. mí, eso yo se los aplaudo muchísimo Exacto. porque pocas veces lo puedes ver, ¿no? Pocas veces puedes sentir, experimentar. Es como la película de Psicosis de Alfred Hitchcock, cuando él empieza justamente a jugar tanto con la música como con los efectos sonoros, estar en el cine y decir, ay, pero ¿por qué me siento tan como la protagonista, ¿no? Me Ya. siento claustrofóbica, me siento encerrada, me siento en un mundo gris, todo el tiempo está lloviendo, a nadie ves sonreír, Sí. es como una cosa ahí que dices, bueno, nosotros los mexicanos somos súper alegres, siempre estamos riéndonos de todo y burlándonos de todo. Y cuando ves este tipo No. de historias es como de, Aquí no. ay, Sí, esto aquí. está muy solemne, ¿no? Esto Sí. está muy dramático. Pero realmente es una obra maestra de principio a fin. Yo la verdad es que les aplaudo muchísimo la forma en cómo fueron evolucionando y creando los guiones para cada temporada, el diseño de producción que ya hablamos que es impecable, no se les va ningún detalle, por ejemplo, con lo que tú hablabas con respecto a los elementos, el libro, la medalla de San los Cristóbal. viajeros, tantos, ¿cómo le llaman? ¿Es McNuffins? Mac ¿Cómo se llaman esos? MacGuffins. Bueno, no. McGuffins. No es un MacGuffin específicamente, porque el MacGuffin es un recurso de guión que te ayuda a resolver la trama rápidamente. Aquí no es tanto así. Sí tienen un Pero están, MacGuffin, pero están pero presentes por sí, algo.
Sí, sí, ¿no? sí, Y además estos elementos están presentes en todas las épocas, en todos los años y en todos los mundos. sí, Entonces, si no tuvieras esa medalla, o sea, no sería el mismo impacto. Además, es la misma medalla del santo patrono de los viajeros que también sale en Stranger Things, ¿no? sí, Entonces, tienes que tener, tú como realizador, creo que tienes que tener un cierto nivel y un cierto bagaje como para sí, crear no. este tipo de productos tan buenos, que además van a perdurar. Y fue tal el fanatismo en su momento cuando salió, tantas teorías que se crearon, los fanáticos tienen canales en YouTube, bueno, una cantidad increíble de fanáticos que están alrededor de la serie, ¿no? Porque realmente, si hubieras querido, pues a lo mejor se hubieran aventado una cuarta temporada, pero lo cerraron muy bien, ¿no? Hay mucha gente que no le gustó el final, a mí sí me gustó A mucho. mí Creo también. que, como te comentaba, es un final bien sencillo, Sí. pero muy emotivo, ¿no? Los actores lo hacen increíblemente bien. No sé si son bueno, sí son actores profesionales, más bien, no sé si son actores conocidos en Alemania, me imagino que ahora sí después de la serie, pero en su momento realmente no ves casi ninguna cara conocida. Sin embargo, tanto los niños como los adolescentes y como los adultos hacen un gran trabajo, para poderte transmitir, emotividad en cada capítulo. Sí, como dices, bueno, yo la verdad me debatiría entre qué género tiene esta serie, porque es un drama de principio a fin. Tan es un drama que los personajes todo el tiempo están llorando, y no es una exageración, todo el tiempo tienen los ojos llorosos, todo el tiempo están en un drama constante. Digo, es muy normal, ¿no? Ya viéndolo como que en retrospectiva dices, bueno, me sacaron de mi tiempo, me arrancaron de mi vida, de mi tiempo, y estoy 66 años en el pasado, y ahora qué voy a hacer. Entonces, la verdad es que sí, sí entiendo que no se rían, que no haya chistes. El drama sí está como exacerbado de repente, pero también lo entiendes porque es una lucha contra el tiempo, literalmente, para regresar. Y conforme va avanzando la trama, te das cuenta que no hay manera de regresar. El tiempo para los viajeros del tiempo sigue avanzando. Ninguno va a volver a ser el chico de 17 años que era cuando se fue, cuando viajó por el tiempo. Le pasa algo horrible a uno de los personajes, pues también principales, que es Ulrich, y envejece en un psiquiátrico porque el tiempo para él sigue avanzando, ¿no? Se va a 1953, creo, o algo así, y Sí, yo me imagino que se muere ahí. Entonces, la verdad es que esto de que los personajes envejecen y pierden su vida, atrapados en otra línea temporal, pues, o sea, está cañón. Y entiendo esta parte de que, digo, también es como de repente un poco cansado que otra vez van a llorar, otra vez deben a llorar, pero pues, como dices, ¿no? También el drama está llevado muy, muy bien. Son actores jóvenes que también lo hacen increíblemente bien. Son actores ya mayores también que lo hacen increíblemente bien, pero, o sea, eh, insisto, si te pusieras en los zapatos de una persona que fue arrancada de su vida, de su tiempo, y te das cuenta que nadie te va a sacar de ahí porque no sabes la lógica de lo que está pasando, no sabes cómo. Algunos pasan por un puente, por un túnel, algunos usan una máquina del tiempo, algunos ni siquiera sabes a la primera cómo se movieron. Hay un perrito que viaja por el tiempo y dices, ¿cómo? Pues se supone que tiene que abrir una puerta. Bueno, ya después se lo explica, ¿no? Pero digo, wow, wow, wow. ¿Cuál es tu escena favorita? ¿O cuál es la escena que ahorita te acuerdas y te marcó? digo, hay varias, hay muchísimas, pero bueno, a mí la que más emotiva me pareció es, la parte de justamente de este personaje del que hablas, de Ulrich, que ya, buscando a su hijo, se queda atrapado, y se queda 33 años en un psiquiátrico. Entonces su Ok, esposa, lo va a buscar por diferentes circunstancias, llega con él, pero ya lo ve viejo, ya lo ve con canas, ya lo ve 60 incluso años más. hasta drogado, ¿no? Porque en el psiquiátrico lo tienen ahí como drogado. Entonces, y ella joven, ¿no? Y él viejo. Entonces dice, Sí, te voy a sacar de aquí. Y bueno, ya va a ser el spoiler, pues no logra sacarlo. Entonces, es bien triste, porque yo me identifiqué con Ulrich desde la primera temporada, ok, ese papá que está buscando a su hijo, que no va a parar, ¿no? Porque además ya tiene el sí, antecedente de que ya perdió un hermano, anteriormente y bajo las mismas circunstancias. Entonces, la escena y la actuación de los dos personajes, Caterina y Ulrich, me parece así como de,
bravo, levantarte y aplaudirles, porque además es en cuestión de segundos, ni se dice nada, nada más ella le dice, yo te voy a sacar de aquí. Sí, Entonces, creo que es de mis escenas favoritas. ¿Y tú? ok. Pues similar, similar, porque también involucra a Ulrich, pero cuando acaba de llegar al pasado, eh, pues Ulrich tiene un affair, un amorío con uno de los personajes de la serie. Y este personaje, pues que la verdad es un personaje bastante nefasto, se roba una de las máquinas del tiempo, va al pasado y tú como espectador dices, pues va a ir por Ulrich, lo va a salvar, lo va a rescatar y se lo va a traer. No, solamente va al pasado prácticamente para restregarle en la cara que como ella es la amante y él nunca le dijo, oye, te amo, lo va a dejar ahí abandonado. Y entonces ahí es cuando Ulrich se quiebra de una manera también horrible atrás de las rejas, porque esta mujer pues le hace unas preguntas muy específicas, ¿no? Así ¿y sí, seguro? Ajá, y si te saco, ¿yo qué obtengo, no? Y él, pues, le contesta lo que le tiene que contestar, pero no lo que le debe de contestar. Entonces ella obviamente se da cuenta, se enoja y lo deja ahí, ¿no? Entonces, gracias a ese evento, ella lo deja a 66 años varado ahí, ¿no? Y yo, pues, pensaba dentro de mí, ¿cómo es que, o sea, acaban de desperdiciar un viaje en el tiempo para nada más hacerle esa escena? Y sí, o sea, ese personaje, el personaje de Hannah, es un personaje bien, bien interesante. Es muy mola, pero es muy interesante. Es un gran personaje también. Y como vimos hace unos minutos en un video de reacción, es el personaje universalmente odiado por todos de esta serie. O te odiamos, Hannah, Te hashtag. vemos jamás. Sí, 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 sí. Pues Mau, la verdad es que podríamos estar haciendo muchos programas sobre Dark, Sí. hablar de la música, hablar de la De que nunca cuestión se bañan, de que científica, de siempre que están nunca se bañan, sudados. pero pues vamos a dejar lo que te parece hasta aquí. Sí. Recomendarla, yo se las recomiendo ampliamente para todo el público. La verdad es que cualquier persona puede verla. Me Bueno, parece niños muy no. interesante. Adultos sí. Mira, pues yo siempre estamos subestimando a los niños Se y la puede ver verdad de es manera que superficial, sí, tienes razón. Sí se puede, no te tienes que clavar, tienes razón, A no mí, tienes a que mí lo que clavar. me gusta de esta serie es que también si la ves con niños, tal vez de unos 10 años para arriba, pues trae ahí la cuestión familiar, el lazo familiar, el de Cierto, decir, híjole, tengo que aprovechar mi tiempo ahorita, creo que también sí, ese es tienes otro razón. mensaje padre, ¿no? Aprovechemos nuestro tiempo aquí y ahora, y más después de que ya pasamos una pandemia o que seguimos pasando una pandemia, pues aprovecha tu familia, aprovecha tu pareja, apapáchala, consiéntanse y vean series como esta, Dark. Totalmente, sí, súper recomendable. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿vale la pena ver Dark en 2022, 2 años después de que se terminó? Sí, por supuesto. Sí, claro. Adiós a todos, adiós, güera. Cuídate, nos vemos en otro parloteo musical cinéfilo. Bye.